Bueno, es verdad que sabíamos de lo difícil que iba a ser el Fabril, si está ahí es por algo, pero creo que hay que valorar mucho el punto porque creo que hemos hecho un partido bastante bueno, bastante completo. Igual nos faltó el definir las ocasiones que tuvimos y felicitar a los jugadores por todo el trabajo de esta semana desde que vine aquí y el trabajo y las ganas que le han puesto hoy para el partido, que es lo mínimo que se tiene que pedir, y ellos lo han multiplicado con creces. Luego, futbolísticamente yo creo que ha habido momentos para todo. Hemos hecho un trabajo defensivo que era lo que teníamos planificado para este partido, puesto que ellos es un equipo que te monopoliza el juego continuamente con balón, te hace hundirte en un bloque bajo y necesitas tener muchísima tranquilidad defensiva y mucho trabajo también, salir a la contra. Sí es verdad que las situaciones que tuvimos de transición no estuvimos igual demasiado afortunados o erramos en los pases al final, la toma de decisión no fue tan buena, pero creo que luego poco a poco nos fuimos haciendo no dueños del partido porque el control lo tenían ellos, pero sí de la situación a la que nos estábamos enfrentando con un equipo que te quita el balón. Y al final el decir que cuando estás en una situación como la que estamos nosotros, decir que un punto es positivo parece un sacrilegio, pero creo que el equipo hoy ha estado bien. Cuando estás ahí pasa lo que pasa, siempre las situaciones no las metes y al final estás ahí por algo, es así de claro. Pero con muchas ganas y creo que el equipo tiene que estar ahora mismo en el nivel que hemos mostrado hoy y aumentarlo porque creo que puede hacerlo. Que buscabas con el doble lateral un poco y cambiar, ir retrasando un poquito la posición de Ortiz, que lo hemos visto jugar de central. Sí, a ver, yo cuando he llegado aquí prácticamente situación de defensas centrales no podía contar con ellos. Tras la lesión de David, nosotros tendremos que ir al mercado seguramente a poder firmar un central. A Orbidia lo he tenido yo en 2 ocasiones y sé que te puede hacer de central perfectamente, está a un nivel muy bueno y luego la salida de balón también que te da. En el lado izquierdo, era doblar un poco el lateral porque en partidos anteriores vimos que funciona mucho, sobre todo por la zona de fuera, y luego sobre todo en fase ofensiva nosotros queríamos hacer un tercer central con Liam en salidas de 3 que la hicimos pocas veces, puesto que ellos te hacen una presión muy alta y no te dejan prácticamente reorganizarte cuando recuperas el balón. Y creo que en algunas situaciones salió bien porque les podíamos hacer daño por fuera, puesto que los extremos son jugadores muy ofensivos y el trabajo defensivo tienen poco, y entonces tenemos que aprovechar ese tipo de situaciones. Creo que las ocasiones más claras han sido llevándolas por fuera más que por dentro, y bastante bien creo que lo han hecho los 2 jugadores, tanto Nacho como Alex, que los teníamos de carril. Han participado mucho y era lo que les pedía, con lo cual contento con la actuación del equipo y sobre todo entender un poco la estructura que queríamos tanto defensivamente como ofensivamente. ¿Cuánto crees que le puede servir a la plantilla? Perdón, no te oigo. ¿Cuánto crees que le puede servir a la plantilla, ya no solamente la persona del mundo hoy, sino también el haber plantado cara de qué manera al líder de la categoría, al Fabril, de cara a lo que es muy importante, que es esta lucha por la permanencia? Sí, hombre, esto te tiene que servir también para ser consciente que te has enfrentado posiblemente ahora mismo el equipo más en forma. No vamos a hablar de mejor o peor porque luego al final la igualdad existe en esta categoría, muchísimo existe, pero sí el que más en forma está y el que más resultados positivos se está sacando, equipo más goleador, con lo cual creo que enfrentarnos a ellos creo que era difícil, pero es que cualquiera puede ganar a cualquiera. Es que se han dado circunstancias, situaciones donde has ganado a equipos de arriba y los equipos de abajo. El problema de los equipos de abajo es que todos los años en la segunda vuelta parece que les pinchan un poco el culo y empiezan todos a ganar partidos, y se está dando, ¿no? Hay mucha igualdad en la parte de abajo tanto como en la parte de arriba, y hay que valorar el punto. No es lo que yo quería ni lo que querían los jugadores, pero es sumar y no descolgarte y seguir. Creo que seguimos en la misma situación.
pero bueno, un partido más y nos enfrentamos ahora con una serie de equipos que están ahí con nosotros y ahí es donde tenemos que dar la talla y ganar los partidos, no hay más. No nos queda otra, además. ¿Cómo se vio también un poco, cómo está la gente dentro, cómo están los chavales en la historia después de esa ocasión que veíamos en el 68, la última jugada de la Fernández, el balón atrás para el René y se le echa arriba, y veíamos cómo se desplomaban muchos jugadores al suelo, lamentándose de la situación? ¿Cómo los tienes ahora? A ver, yo ya lo he dicho también, a algún compañero se lo dije, cuando hay ese tipo de situaciones tan claras y no las metes, si estás ahí es por algo también. Creo que en la presentación ya lo comenté, he visto muchas veces los partidos del Langreo y ha estado más cerca de ganar que de perder y al final lo acabas empatando o acabas perdiendo el partido, y hoy era lo que pasaba también, viendo que las situaciones más claras fueron nuestras. Y es así, es una realidad. Tenías miedo de que en una contra nos cogieran y nos ganaran el partido. Por eso los jugadores, pues luego cuando vienen al vestuario, pues se sienten frustrados de la oportunidad perdida, y más contra un rival como es el Depor. Pero ya digo, se lo he dicho ahora, que se sientan orgullosos del trabajo, es el mínimo que se puede exigir. Han marcado una vara de medir que ahora la tienen que ir aumentando. No hay más, de ahí ya no se puede bajar ese nivel y hay que ir, pues bueno, poco a poco, pero sabiendo que tenemos que sumar de 3 en 3, sobre todo más, ya no es por la clasificación, simplemente es por la mentalidad y la cabeza, para que la gente vea que puede ganar los partidos. Difícil, pero podemos hacerlo.